a la conferencia magistral de este día. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Julie Doyle, que nos acompaña de la Universidad de Brighton, en Inglaterra. Ella viene a hablarnos sobre las imágenes y las representaciones visuales del cambio climático y cómo estas tienen un impacto, una influencia en la gente y por lo tanto la gran importancia de la comunicación de la ciencia. Entonces hay que entender estos fenómenos, las imágenes del cambio climático, y eso es lo que viene a presentar. Julie, thank you very much for being with us. Muchas gracias por estar con nosotros. Te doy el micrófono. Hola a todos y a todas. Primero que nada, quisiera agradecerle al doctor Carlos Gay García y al doctor Fernández Caro por la invitación de hablar aquí. Esta es la segunda vez que estoy en México. Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí. También gracias por permitirme hablar en inglés. Estoy muy honrada de formar parte de esta conferencia tan importante que toma lugar en un tiempo crucial. Si pensamos en los últimos 13 años, los comunicadores de ciencia y activistas han trabajado arduamente para poner la atención nacional e internacional en el cambio climático. Y esto involucra la respuesta del público y de los gobiernos de los países para que se den cuenta de que no hay tiempo para esperar. Este es un tiempo que requiere acción política y científica a escala global. Me invitaron el día de hoy para hablar de la imaginería o imágenes o representación visual del cambio climático. Y para empezar, quisiera preguntarme a mí misma qué relación tienen las imágenes con la comunicación científica sobre el cambio climático. En esta presentación voy a discutir qué son una forma de comunicar el cambio climático y que se refieren a un asunto social y a un asunto científico. Estas imágenes son consumidas y moldean según el conocimiento y cómo pueden incitar o eliminar entendimiento. No se trata tanto de entender la ciencia, sino de la comunicación del cambio climático, el clima y nuestra percepción. Esta comunicación que tiene que ser digna de nuestra valoración. Me voy a enfocar en la importancia de reconocer y entender la representación visual en toda la comunicación del cambio climático. También se va a enfocar en que en la investigación académica recientemente las imágenes han recibido la atención crítica que merecen. Esta falta de compromiso con la comunicación científica ha ido en detrimento de cómo la gente entiende y le da un significado al cambio climático. De igual manera, reconoce la importancia de la representación visual para comprometer más a la gente, para ser estratégicos en la manera en que comunicamos el cambio climático en los medios y otras formas culturales. Entonces voy a argumentar que es una colaboración de disciplinas la que nos permitirá aprender unos de otros para tener una comunicación útil que sí atienda las dimensiones políticas y sociales del cambio climático. El cambio climático y el entorno, el medio ambiente, no son cosas separadas del hombre. Son cosas relacionadas con nuestros valores sociales políticos. La ciencia climática y otras ciencias no están separadas de la cultura. La ciencia en sí misma es un producto de la cultura, de la producción de conocimiento y de las instituciones que apoyan a la ciencia. Se ha acuñado ya ahora una cultura científica. Reconociendo las dimensiones
culturales de la ciencia. No quiero restarle importancia a sus importancias. No reconoceré a los grupos que han tratado de desacreditar a los hallazgos científicos, sino tratar de trabajar junto con estas nociones para comprender todas las dimensiones del cambio climático. A todo lo largo de esta presentación voy a compartirles mi propia investigación de la comunicación científica, así como el trabajo de otros. Se va a enfocar en datos recabados en Europa, el Reino Unido, Australia y Norteamérica. Es decir, muestra una perspectiva del norte y occidental. De cualquier forma, la representación visual, cualquier imagen, se va dirigida más a un contexto social específico. Podremos ver las diferencias y a mí me encanta aprender de diferentes perspectivas para enriquecer el diálogo en comunicación científica. Entonces, ¿cuál es el rol específico que juega la comunicación en la comunicación científica y en el cambio climático? Siguiente diapositiva, por favor. Si pensamos en las representaciones visuales en la ciencia climática ha dependido de imágenes para mostrar las tendencias de calentamiento. Los informes de la CMNUCC desde el 94 han recurrido a imágenes cada vez más complicadas y complejas en sus informes. Si pasamos entonces a los informes de hacedores de políticas públicas, desde el punto de vista de la comunicación, las imágenes son más coloridas, más estéticas y más complejas. Pero si pensamos en la premisa básica del cambio climático, la temperatura que se eleva por altas liberaciones de gases de efecto invernadero, eso no ha cambiado en los años. Al mismo tiempo, las imágenes se están utilizando por organizaciones que investigan el cambio climático desde los 90 como portadas que no se utilizan dentro de los informes mismos. No obstante, para los informes de síntesis del 2014 se han ingresado estas imágenes. Aquí podemos ver cómo las gráficas, las simulaciones del modelo computacional interactúan con imágenes para impactar a los humanos y al mundo. La introducción de fotografías ha sido más prevalente en la comunicación de ciencia. Las imágenes de clima se utilizan más, así como imágenes con animales, gente, políticos, activistas, científicos, imágenes de soluciones y también dibujos animados. ¿Cómo emergió este lenguaje visual y cuál ha sido la atención dada a las imágenes o representaciones visuales del cambio climático? Si nos enfocamos a unos 8 años, en 2007, los informes de la UPPC eran simplemente artículos que exploraban el cambio climático. La investigación en comunicación climática se enfocaba en explorar las batallas entre diferentes jugadores, políticos, medios, industrias y ONGs. La dominancia de lo visual faltaba en estas representaciones de informes. Para nosotros que somos expertos en medios y en comunicación, no éramos incluidos, ni nuestras imágenes. La percepción general era que la complejidad del cambio climático era demasiada porque no había imágenes que analizar. Sin lugar a dudas,
el lenguaje del cambio climático se enfoca en fenómenos complejos cuyos efectos solo se vuelven visibles cuando los resultados son palpables. Esto es problemático cuando requeremos una evidencia física para cualquier verdad. No obstante, en los últimos años hemos visto un aumento en comunicación de ciencia que ahora se reconoce y en la mediación sobre todo del cambio climático y cómo se puede manipular el impacto en la sociedad. Dada la centralidad de las imágenes y las prácticas en la vida diaria, debemos enfocarnos de manera integral en lo visual. Pero mi interés en lo visual, bueno, fue causado por mi papel como académica en ciencia de comunicación visual y mi entrenamiento en artes visuales. Como un miembro de las campañas de Greenpeace, mi trabajo para introducirle el cambio climático al público inglés fue encontrado con falta de creencia y con la noción de que simplemente no estaba ocurriendo de verdad. A través de la documentación fotográfica de las destrucciones en fenómenos climáticos, pudimos lograr más presencia mediática. El cambio climático representa una crisis de representación o de comunicación también para ONGs para comunicar el cambio climático de manera más amplia. El uso de fotografías como forma de verdad es difícil cuando algo es básicamente invisible como el cambio climático. Entonces, en 2006 escogí analizar las campañas climáticas de Greenpeace Reino Unido y Greenpeace Internacional, y me enfoco en Greenpeace porque han sido centrales en las campañas anti el cambio climático desde los 90. Pueden ver que hicieron en 1990 un informe de datos. Entonces, desde el 90 hasta los últimos años 2000, me enfoqué en analizar las imágenes que habían aparecido en la prensa inglesa en ese entonces. Pueden ver que al principio se trata de establecer un lenguaje visual. Es hasta el 94 que tratamos de tener un impacto para llegar a las casas. Esta portada de bomba de tiempo climático fue lo que se refería a el tiempo ha llegado para tomar acción. En el 97 podemos ver que en ese entonces se encontró un nuevo ícono. El ícono muy famoso del oso polar. Greenpeace continuó ofreciendo soluciones creíbles al cambio climático, pero la imagen del oso polar había persistido. Se pueden ver en la última campaña, por ejemplo. Me enfoco en Greenpeace y sus campañas de cambio climático porque han sido representativo del conjunto de imágenes que se han utilizado para el cambio climático. Un oso polar no tiene que representar el cambio climático específicamente, sino por las consecuencias que pueden ocurrir. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora de la investigación sobre la comunicación del cambio climático y a dónde vamos de aquí al futuro? Bueno, el rol de las imágenes a lo largo de los filmes, documentales, medios y ensayos ha sido más prevalente en los últimos años. Hay un resumen hecho de esta área por O'Neill que revisa las imágenes utilizadas en el cambio climático hasta el 2013. A lo largo de los años y a lo largo de los países se han utilizado una variedad de imágenes para comunicar el cambio climático en los medios y a través de ONGs podemos ver
el impacto a paisajes, el oso polar, a naturaleza sin humanos, no tanto a gente. Han encontrado que estas imágenes son consideradas como distantes. Las protestas y las celebridades y los políticos también se han utilizado en respuesta a esto. Las imágenes que se asocian más al cambio climático no son entonces las que más sentimiento causan o más empoderamiento al tema causan. O'Neill y Hume encontraron que si bien los animales son las imágenes a las que las personas se sienten más sensibles, no son las que más impacto logran. Pueden causar un distanciamiento incluso de las personas. La comunicación del cambio climático argumenta que se debe de enfocar como en una amenaza que es latente, no tanto distante, y esto representa el reto de enlazar el cambio climático con la cultura y con la vida diaria de todas las personas, aquí y ahora. Siguiente diapositiva. Entonces, investigando mi libro, Mediando el Cambio Climático, que va a salir próximamente, me enfoqué en los actores del tema, científicos, medios, ONGs y arte. Me enfoqué en la historia de la representación visual del cambio climático, ya que es lo más importante desde el punto de vista de sus tres jugadores más importantes. El impacto a los humanos, a los paisajes no humanos y a cosas más distantes. Podemos ver campañas de CAFOT. Uno involucra la comida que comemos, que en inglés dice meat is not green o la carne no es verde. Es decir, también hay representaciones de arte en la foto de arriba con el póster del filme Amazonian Fields o Campos del Amazonas. Las representaciones visuales del cambio climático cambian según los países y de alguna manera la comunicación del clima tiene que ser hecha a la medida. Tenemos que enfocarnos y visualizar a la gente en relación con el cambio climático en diferentes entornos para mostrar el impacto del cambio climático, por ejemplo, en regiones como la Columbia Británica de Canadá. En mi investigación es importante la colaboración entre disciplinas, ya que ha sido cada vez más presionante esta necesidad de colaboración. Esto fue debido a la investigación científica que yo llevé a cabo para mi libro, por ejemplo. Para comunicar de manera efectiva el cambio climático necesitamos a científicos y artistas. De igual forma, me enfoqué en la comunicación visual desde el 90 hasta el 2007, de fuentes de campañas publicitarias de entretenimiento ambiental, científicos y medios masivos de comunicación. No se ha hecho mucho en materia de televisión, pero bueno, quería ver cómo se había mostrado el cambio climático visualmente a lo largo del tiempo. Entonces, recurrí a Greenpeace, ya lo mencioné, y nos enfocamos en la función de índice de las fotografías para mostrar la realidad y consistentemente se han utilizado para sustanciar la presencia del cambio climático a lo largo de los años, y esto es apoyado por un texto que evalúa la presencia del cambio climático, que se llama Cambio climático aquí y ahora. Las imágenes comenzaron tratando de comunicar la importancia del cambio climático en conjunto con los modelos científicos de pronósticos científicos. Esto
se usó de manera conjunta para llamar a la acción. Si comparamos entonces la comunicación de la ONG con la comunicación de la IPCC, podemos ver que hay una acumulación de datos observados en el pasado para hacer pronósticos. Los modelos se replican en los informes de la IPCC de manera consistente para utilizar la tecnología como forma de dar pronósticos más hacia el futuro. Es decir, se representa la producción de conocimiento. Estos modelos de computadora también grafican espacio, geopolítica y distancias para apelar a las tomas de decisiones de los políticos. Los documentales de la BBC, cuando se analizaron a lo largo de este periodo, usaron las proyecciones científicas y este modelo para elevar la credibilidad de estos documentos. Lo interesante fue que desde el principio minaron las imágenes indexadas por los medios y prevalecieron los pronósticos científicos como verdad. Se utilizaron entonces el discurso y los modelos de la IPCC para apelar a los hacedores de políticas públicas. Aquí los títulos de estos documentales son ¿Estamos cambiando al planeta Tierra y podemos cambiar al planeta Tierra? Se pone todavía como una pregunta que en el 2006 todavía tiene que ser respondida. En este periodo de 17 años, la BBC mostró el cambio climático como un futuro que todavía no es presente. Lo significativo de esto es que utilizan imágenes, no obstante, y que utilizan a veces las mismas para comunicar información sobre el cambio climático y para dar información desde su punto de vista de su institución o de su posición específica. Es decir, tienen una responsabilidad para comunicar el cambio climático a través de imágenes, pero ahora nos damos cuenta de que los diferentes jugadores relacionados con el tema del cambio climático tienen que trabajar juntos para dar un acercamiento coherente e inclusivo. ¿Qué sucede si trabajamos juntos? Si pensamos en barreras que van en contra del cambio climático y de su comunicación correcta, solo se puede superarla si se trabaja en conjunto, incluso si esto nos hace cuestionarnos nuestras propias tendencias o posiciones. Por supuesto, no se trata solo de lo visual, tenemos que hacer un cambio desde los valores sociales y comunes de la gente. ¿Cómo hacemos esto? Estos son algunos de mis pensamientos. Necesitamos relacionar la imagen y otras formas de comunicación a la gente, a sus vidas diarias, a sus prácticas sociales diarias. Esto se puede relacionar con la comida que comemos, los transportes que tomamos y los valores que defendemos. Debe de ser interactivo, participativo e imaginativo, porque esto involucra a la gente y a su habilidad de co-crear. También creo que es importante crear visiones y soluciones que la gente pueda acceder y entender. Utilizar narrativas, utilizar emoción y sobre todo utilizar la esperanza. ¿Cómo logramos esto? Tenemos que salir de nuestra propia zona de confort y tenemos que hacer errores creíbles y tenemos que colaborar a lo largo de las academias, disciplinas y prácticas comunicativas. Ahora me voy a pasar a hablar de ejemplos recientes en los que he trabajado en colaboración con personas para establecer una conversación creativa a lo largo de disciplinas. El primer ejemplo es La piel en la que vives, que es una colaboración que hice con el artista David Carradine, que fue una colaboración en conjunto
entre nosotros. Otra fue Future Coast, su campaña para incluir diseño de juegos, performance y comunicación visual de cambio climático. La primera es La piel en la que vives. Es un proyecto en el que estuve relacionada desde el 2009 al 2011. Trabajé con el artista David Carradine. Y si pensamos en qué tan comprometida está la gente con el cambio climático, nos damos cuenta de que hay diferentes formas de ver y entender el cambio climático. Se debe de explotar entonces la manera en que el cambio climático se explota en los medios para tratar de entender cómo se construye la conversación con el cambio climático. Cómo estas diferentes maneras de ver y estas disciplinas se pueden conjuntar y qué podemos aprender unos de otros. Bueno, a través de un diálogo creativo queríamos explorar cómo la colaboración podía llevar a diferentes maneras de comunicar el cambio climático, con humanos, sin humanos o como con el oso polar que ven aquí. A través de la colaboración nos enfocamos en 3 temas principales: comportamiento, tiempo y lugar, espacio y paisaje. Y queríamos que se enfocara en los humanos, que se relacionara con los humanos, que fuera significativo para las prácticas del día a día de la gente. Y cómo nos damos a la tarea de hacer esto. Bueno, este es un texto, pero lo voy a leer. Lo encontramos que difícil. Entonces, diseñamos un manifiesto para mostrar qué es lo que queríamos recibir de este proyecto de arte. No debe ser literal, tiene que hacerme sentir algo, tiene que incluir a los humanos, no debe de incluir fotos en las que hay osos polares lindos, tiene que ser mortalmente serio, no tiene que ser singular, no tiene que utilizar imágenes contextualizadas de cambio climático, tiene que dirigirse a más audiencias, tiene que ser móvil. Entonces queremos lograr muchas cosas. Lo que voy a hacer es mostrar el filme, dura 8 minutos, pero solo voy a mostrar los primeros 3 minutos. Con suerte va a funcionar el video para que vean qué es lo que queremos hacer. Podemos entonces abrir el video. ¿Lo podemos hacer más grande? Es una preocupación por sí misma. El asunto de la conectividad con el hielo y los peces, las montañas y el concreto, la migración y el caminar, la cercanía y la otredad, aquí y allá, presente y futuro, piel y piel, es la piel en la que vives.
Perdón por cortarlo a la mitad, pero bueno, es el oso polar que hace un viaje desde Svalbard en Noruega hacia Escocia, después pasa por una granja láctea y llega a una calle en Londres donde se quita toda la piel y se hace un té, muy británicamente. Yo también tuve un viaje al hacer esta colaboración y a lo largo de las diferentes respuestas que llegué a conocer de la gente, lo genial fue que el filme que se produjo finalmente, gracias al apoyo de Art Funding, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Es una plataforma, un proyecto de filme multiplataforma que pueden bajar, viajar, ver con amigos, pueden ver las diferentes locaciones y ahora podemos añadir a México como una de las ubicaciones en las que se ha mostrado. Queremos mostrar la necesidad de enlazar el cambio climático con los valores, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, dijimos, tal vez podemos colaborar con instituciones y organizaciones que ya están trabajando con esto. Future Coast es un proyecto de cuentacuentos en línea que trabaja con la Sociedad Polar de la Universidad de Columbia para tratar de introducir el cambio climático al presente a través de cuentos imaginativos en los que la gente cuenta su propia historia. Pueden ver aquí arriba estos cronofactos en diferentes ubicaciones del mundo que no se cuya ubicación no se revela. La gente tiene que tratar de encontrar esta ubicación de las de fotos determinadas y una vez que alguien encuentra un crono hecho, hay unos números con los que nos podemos iniciar sesión y recibimos un mensaje de voz del futuro. No necesitamos un crono hecho para crear un mensaje de voz del futuro, no. Esto muestra un poco más de complejidad para complementar a la gente a través de este juego imaginativo en línea en el presente. Estos mensajes de voz del futuro van desde el 2020 al 2025, que se refieren a las casas en las que vivimos y las actividades que hacemos día a día. Tienen una variedad de lo apocalíptico hasta lo divertido y humoroso. Esto, por supuesto, se refleja en la dimensión humana de las posibilidades del cambio climático en el futuro. No tenemos tiempo de escuchar los mensajes de voz del futuro, pero los invito a que inicien sesión porque es interesante. Ahora, siguiente diapositiva. Después lanzamos el proyecto Juventud de Future Coast, que está fondeado localmente por la Universidad de Brighton en Inglaterra, que trata de introducir el cambio climático una vez más al presente. Es una colaboración entre investigación de medios, yo misma, por ejemplo, Dorothy Strayton en el Reino Unido y otros científicos de Inglaterra para mostrar que los jóvenes van a ser los más afectados por el cambio climático, pero que son los que menos voz tienen. Los estudiantes de 14 a 15 años cuentan sus historias y sus sentimientos sobre el cambio climático. El trabajo con los adolescentes se va a diseminar en línea y las ideas se van a llevar a cabo en actuaciones en personaje para la inauguración de la COP21. Entonces, este proyecto sigue a los jóvenes como parte de este proyecto de Future Coast, se les sigue a la escuela,
se les da la bienvenida, son miembros de esto. La siguiente hora se va a enfocar en el cambio climático. Los estudiantes muestran sus experiencias y comparten sus sentimientos del proyecto. Algunos de los líderes del proyecto aparecen en personaje para darles la bienvenida a un Brighton ficticio del futuro que muestra la organización que trabaja en contra del cambio climático. Los estudiantes que entran a este espacio se les llama agentes especiales y están en personaje. Tenemos el agente Y en la izquierda, yo que soy la doctora Watts, que es un científico preocupado por el cambio climático, y el agente K en la derecha, que hablan de la importancia del cambio climático, de cómo los cronohechos han estado ocurriendo y que necesitamos su ayuda para decodificar toda la información. Ahora, se les pide que a un personaje que es el cambio climático que interrumpa la presentación siempre que se habla de cambio climático o de los hechos irremediables. Siguiente diapositiva. Entonces jugamos algunos de los mensajes de voz del futuro a los estudiantes y después nos salimos del personaje para pedirle a los estudiantes que hagan su propio mensaje. Hacemos una galería, como pueden ver aquí arriba, que lo hacen muy dispuestamente. Una semana después estaban muy calmados. Fue muy interesante haberlos llevado de ese entorno a este espacio especial. Además, los personajes, el personaje escéptico que quiere darle galletitas a todos para distraerlos. De nuevo, esto crea un espacio en el que se habla de manera ligera de este problema. Entonces, este es un proyecto en el que estamos trabajando arduamente. Los estudiantes mismos también pueden sugerir otros proyectos que se relacionen con comida, reciclar, tecnología móvil. Pueden seguir el proyecto en un blog. También vamos a subir los planes para las lecciones. Queremos que este sea un recurso que puedan utilizar. La escuela accedió a este proyecto, incluso a pesar de que toma tiempo de clases, pero no obstante puede formar parte del programa académico en vez de ir en contra de él. Los estudiantes también reciben ayuda al jugar mientras aprenden. Si necesitan ayuda para crear algo parecido en su propio contexto, háblenme y sería fantástico ayudarlos. Para concluir, lo positivo de las colaboraciones, a mí me ha sorprendido tanto la falta de egoísmo que es tan prevalente en el mundo científico. La colaboración se refiere a eliminarse de querer tener el nombre de uno adjunto al proyecto en el que trabaja. La colaboración también nos permite alcanzar a poblaciones más diversas y a transformar nuestras prácticas de investigación propias y hacernos nuevas preguntas. Creo que es más urgente que nunca abrir estas barreras disciplinarias. Siguiente diapositiva. Entonces, vine aquí a hablar de la importancia de lo visual, de la colaboración y de la falta de investigación en comunicación visual del cambio climático. Les quería mostrar los últimos 10 años de producción visual y de cómo las campañas anteriores aún se han distanciado de la gente y de cómo pueden ayudar las prácticas colaborativas.
Ahora, hacia el futuro, de nuevo más de mis opiniones, no solo desde el punto de vista de la comunicación visual, sino desde todos. Tenemos que crear comunicaciones visuales que comprometan a la agencia, a la gente y a las audiencias y que se relacionen con la vida día a día de la gente. Es muy importante hacerlo, alinearnos con los valores y los sentimientos de la gente, pero no tenemos que tener miedo para cuestionar a los valores de la gente. Tenemos que reportar desde el principio que el cambio climático es un hecho y dar soluciones alternativas creíbles como parte de la comunicación o del debate. Tenemos que utilizar historias y experiencias humanas para moldear la comunicación y a menudo esto se refiere a encontrar lo que la gente percibe como interesante. Primero le preguntamos a los estudiantes qué les parece interesante, por ejemplo, y tenemos que involucrar a las audiencias a la hora de crear la comunicación, usar su imaginación y creatividad y finalmente colaborar a lo largo de disciplinas. Y una última diapositiva final, que es un comercial. Es un comercial para un nuevo centro de investigación que acabamos de lanzar en la Universidad de Brighton. Es un centro de investigación en política cultural, medioambiental y espacial. Está en la Universidad de Brighton, que comprende las tres universidades dentro de la Universidad de Brighton. Es un trabajo multicolaborativo y crea nuevo conocimiento interdisciplinario que trabaja con comunidades más allá de la academia y que también contribuye al conocimiento medioambiental. Entonces, si están interesados en comunicarse con nosotros, háganlo. Creo que no me pasé del tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Estoy abierta, por supuesto, a preguntas o comentarios que tengan. Gracias. Gracias por esta presentación tan interesante. Vamos a comenzar con la sección de preguntas y respuestas. If you have any questions. Tengo que ir a la otra plática en el otro auditorio, pero bueno, rápido. Gracias por su presentación muy interesante. Solo quería comentar sobre ella porque yo voy a hablar de la comunicación de ciencia en esta universidad. Entonces, quisiera mostrarle algunos proyectos que llevamos a cabo en la Dirección General de Comunicación Científica y me gustaría invitarla a mostrar esta presentación, este proyecto en este otro lugar. Es en unos minutos. Si puede, adelante, por favor. Quería comentar sobre, o más bien preguntarle, el Reino Unido ha sido, pongámoslo así, proactivo en términos de cambio climático. Ha adquirido un liderazgo importante en este tema. Pero ¿a qué punto la percepción de su propio gobierno en relación con el cambio climático afecta la manera en que reacciona el resto de la sociedad ante el cambio climático? Porque es muy importante para la sociedad tener a alguien en sus medios para darse cuenta de que algo está pasando. Y para terminar la pregunta, ¿qué tal Cameron, que está yendo y viniendo sobre el cambio climático? ¿Cómo afecta la percepción de la gente esto? Gracias por su pregunta. Sí, creo que la política tiene un impacto en la manera en que piensa la gente. Efectivamente, el gobierno del Reino Unido fue muy ambicioso, pero recientemente nos hemos pasado a, digamos, mucho apoyo para energía renovable. Hubo una plática muy importante de Al Gore
la que criticó mucho a Cameron recientemente y básicamente mostró cómo se había hecho para atrás en algunos de los compromisos que se habían tomado antes. Hablando de los medios, eh, no sé si hayan escuchado de este periódico The Guardian, El Guardián, que es... Los editores acaban de irse, pero comenzaron una campaña para combatir el cambio climático. Fue por primera vez que un periódico inició una campaña anti-cambio climático para dejar de utilizar combustibles fósiles, pero efectivamente se requiere una cobertura de los medios y no quisiera hablar en general de todos los habitantes del Reino Unido, pero hay una visión que cambia en lo que se refiere al apoyo gubernamental y el apoyo de los medios, que algunos se han enfocado en hacer campañas anti-cambio climático, pero bueno, el tiempo lo dirá. Se está haciendo mucho trabajo dentro de las artes y dentro de diferentes sectores, ONGs, precisamente por esta reunión COP21. Entonces, yo trato de mantener la esperanza siempre. ¿Respondí su pregunta? Gracias. Hola, Julie. El marketing ha sido muy exitoso con las compañías privadas para para hacer que el mensaje llegue a las audiencias. Pero, ¿qué tanto podemos torcer el mensaje del cambio climático para lograr esto? Para que nuestros clientes, digámoslo así, reciban conciencia. Seguimos los valores que las compañías de marketing no. Entonces, ¿qué tanto podemos jugar con el mensaje para hacer que la mayoría de la gente esté consciente sobre el cambio climático? Porque ellos están logrando sus metas, pero nosotros no. ¿Quién está logrando sus metas? Las compañías privadas, pero nosotros no. Eso es lo que... La comunicación viene de una perspectiva particular, de un conjunto de valores. Si tu comunicación no... Si tu comunicación es aumentar las ventas, eso no va a atender el problema. Hay modos de comunicación en las que tratamos de cambiar los modos de acción individuales de la gente, pero no nos enfocamos en un cambio medioambiental, o algunas ONGs han recibido esa crítica. Entonces hay unas ONGs que están tratando de cambiar su lenguaje. Yo hice un trabajo de consultoría en una ONG, en una agencia de comunicación, precisamente, que nos invitó a hacer investigación sobre cómo la sustentabilidad se comunica en los negocios en todo el mundo. Y lo que vimos fue, lo que les dimos a ellos fue una serie de recomendaciones que decía que no simplemente se puede dar el mensaje de algo que no estás practicando. Las compañías tienen que ver sus prácticas, sus economías, para entonces empezar a ver el ciclo de vida de sus productos. Y es una pregunta simple que nos obliga a todos, sin importar el sector en el que trabajamos, en enfocarnos en nuestros valores y en cambiar la comunicación. Sí, las compañías privadas tienen mucha experiencia, marketing, y pueden ser muy persuasivas, pero el cambio climático es mucho más complejo, es un asunto aparte. Es diferente a comprar algo, es hacer algo diferente con nuestras vidas. Entonces, no podemos hacer esta comunicación desde el punto de vista del marketing. ¿Tienes algún ejemplo tú? Gracias. Gracias por tu plática, fue muy interesante. Simplemente me pregunto, el cambio climático tiene un significado diferente para alguien que es un niño o para alguien que es un abuelo. ¿Cómo hacer un mensaje que es relevante para
todos o tenemos que dividir el mensaje para tener un grupo de edad específico como objetivo? Una gran pregunta, gracias. Yo creo que la razón por la cual es muy bueno trabajar con jóvenes es un grupo muy pequeño, pero nos ayuda a aprender qué les interesa y lo que hemos encontrado de algunos de los mensajes de voz del futuro ha sido muy interesante. Las personas con más edad que viven de manera separada porque ya no son miembros productivos de la sociedad, es interesante ese grupo porque algunos están preocupados por la productividad y creo que esa generación de estudiantes han sido criados más bien en una sociedad neoliberalista. Entonces, a menudo a esa edad están más interesados en lo que están haciendo sus pares y no quieren salirse de el grupo. Entonces lo que hemos hecho es tratar de que nos cuenten qué piensan del cambio climático. Mucha gente nos ha dicho que se siente frustrada y que no tiene tanto miedo. De nuevo, solo hemos comenzado apenas el proyecto, entonces tenemos que investigar a más detalle. Pero por supuesto, la edad y los antecedentes de la gente sí influyen en la comunicación. Y se tiene que hacer comunicación a la medida. Tenemos que tener un nivel de comunicación que abarque a todos, pero ya después enfocarnos en grupos específicos. Primero tenemos que aprender qué es lo que le interesa a la gente. Tengo una pregunta teórica. Tenemos que hacer una diferencia entre clima y el medio ambiente. El clima es el entorno en el que vivimos. Nadie puede ver el entorno climático. El entorno climático es una discusión global. El clima lo podemos sentir, lo podemos ver, todos lo hemos visto, pero esta diferencia no es global, no obstante. Entonces, para la discusión de el cambio climático, mi problema es no hay correlación entre entorno climático y clima de manera consolidada, pero al comunicar el cambio climático, sí hay una causalidad, si hay una conexión entre entorno climático y clima. ¿Cómo podemos comunicar esta contingencia o este problema? Todo lo que sabemos sobre la relación entre el entorno climático y el clima es indica una relación plausible entre estos dos. ¿Es esta relación plausible? Además, se puede convertir en algo que podemos ver. Es decir, podemos comunicar algo científico, un hallazgo científico que tiene efectos contingentes. Esto es, por supuesto, desde el punto de vista de la comunicación reflexiva. Hay una relación entre los hallazgos teóricos sobre el entorno climático y los impactos en el clima. Bueno, creo que la ciencia climática dice que sí hay un aumento en el potencial de que la intensidad del clima aumente y hay que comunicarlo. Hay un trabajo muy importante de Mayberg en Estados Unidos que habla del clima,
y de su informe en los pronósticos del clima en la televisión de Estados Unidos para utilizar este formato dentro del discurso del cambio climático y de cómo está influyendo el cambio climático a la extremidad o a los cambios en el clima. Entonces creo que sí es importante. No podemos criticar estos impactos del cambio climático, sino liarlos con el clima, porque sí hay un impacto en la vida diaria de las personas. El clima lo tiene. Entonces tenemos que tener cuidado también en la forma en que comunicamos esto. No cambiar el mensaje si simplemente se tiene la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Julie Doyle por su presentación tan interesante y ahora quisiera darle este certificado de participación y una muestra de nuestro agradecimiento. Muchas gracias.